Profe. Bueno, entonces bienvenidos. Yo Profe, ahora vas. Sí, disculpe que le interrumpa, me sí, suma la pregunta de mi compañero, no sé si por ahí le podrá aportar algo, el tema de dígame. que escuché en algún momento el tema de la separación de hechos. Esa Ujú. situación fáctica, ¿es posible plantearla como un inicio o, digamos un intervalo para tomar el tema ese del reconocimiento de alimentos desde esa fecha, al margen que la interposición de la demanda sea posterior? Es una duda que me quedó en el tintero, Bien. digamos también. Bueno, David es tu nombre, ¿no? Sí, bien. Bueno, primero vamos a responderle a Luz, bien, que hizo la primera pregunta, la intervención, y ella hace referencia al 669, el tema de los alimentos impagos, bien. Lo que establece básicamente el código tiene que ver con que los alimentos siempre se deben, dice, desde el día de la demanda, o sea, o desde el día de la interpelación del obligado por un medio fehaciente. Esto del medio fehaciente, ustedes tengan en cuenta que generalmente tiene que ser, por ejemplo, una carta de documento, por ejemplo, una mediación, ¿sí? Ya sea extrajudicial o prejudicial, dependiendo la jurisdicción en la cual ustedes se encuentren. Bien, entonces el medio fehaciente es eso, es decir, a partir, ¿por qué? Porque no vale que yo le reclame al obligado, ¿no es cierto?, al alimento, en este caso al alimentante, de manera verbal, ¿sí? Sino que tiene que ser por un medio fehaciente, donde de alguna manera quede constancia y haya una fecha cierta, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, por eso cuando habla de los alimentos impagos dice que se deben desde el día de la demanda. ¿Por qué el código habla desde la día de la demanda o desde la interpelación del obligado por un medio fehaciente? Porque muchas veces sucede que inician el juicio de alimentos y piden alimentos provisorios como medida cautelar, pero no hacen la mediación obligatoria. Bien, entonces en este caso dice, o no habilitaría el código a partir del día de que yo interpongo la demanda. Muchas veces, depende de la jurisdicción en la cual ustedes se encuentren, va a suceder que el juez va a tener la facultad, por así decirlo, de citarlo a una audiencia preliminar para tratar de resolver de una manera, digamos, conciliatoria la cuestión referente a la cuestión, digamos, alimentaria, o por otro lado, a través de una derivación a los centros de mediación judicial, o también otra opción que va a tener el juez es la posibilidad de darle a las partes, de nuevo, decir, bueno, usted no cumple con un requisito de admisibilidad que es la mediación obligatoria, por lo tanto, usted lo que va a tener que hacer es ir a mediación y acompañarme, en todo caso, la constancia de fracaso de la audiencia de mediación, para que yo pueda receptarle, digamos, la demanda, ¿sí? Darle viabilidad a la demanda. Ahora, Luz hace referencia a un plazo de prescripción, ¿sí? Que ella dice de un año, ¿bien? Ahora, ¿desde cuándo se empieza a contar el plazo de prescripción o desde cuándo se debe? En realidad acá rige un plazo, y esto voy a hacer, y es conteste tanto la doctrina como la jurisprudencia, que el plazo de prescripción, o sea, para reclamar los alimentos, es de 2 años a contar desde la interpelación por medio fehaciente o, en su defecto, desde la interposición de la demanda. Bien, ese es el plazo. Anteriormente, con el Código Civil de Vélez, con la 17711, ese plazo era de 5 años, bien, con lo cual yo podía reclamar 5 años anteriores desde la interpelación o desde la interposición de la demanda. Hoy ese plazo se redujo a 2 años, ¿sí? Entonces, respondiendo al plazo de prescripción es de 2 años. ¿Y desde cuándo es el medio fehaciente? Ya sea por carta de documento o por mediación o desde interposición de la demanda. Bien. Ahora, la pregunta que iba, y a ver, cualquier cosa me corrige Luz si es así o no, es qué pasa con lo que yo gasté previo a iniciar digamos, la acción, ¿bien? O sea, ya sea la mediación o la demanda. Bueno, ahí, si nosotros hemos acordado un acuerdo de mediación, puede existir la posibilidad de que en este caso se haga cargo el alimentante, porque se entiende que al tratarse de una acción de carácter alimentario, siempre el alimentado es la parte más débil o la parte más vulnerable.
Con lo cual uno puede plantear dentro de la mediación que abone o pague, o sea, a cargo de los gastos de mediación, honorarios, etcétera, el alimentante, ¿sí? Pero también hay un criterio en el sentido de que si hay un acuerdo de mediación, las costas vayan por su orden, es decir, que cada parte afronte los gastos, ¿no es cierto?, por haber arribado al acuerdo. ¿Bien? Esto queda a discrecionalidad de las partes al momento de realizar la mediación si hay acuerdo, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a una instancia estrictamente judicial y hemos iniciado una acción o una demanda de alimentos, indefectiblemente le diría casi que en el 99% de los casos los jueces son contestes a imponer las costas al alimentante, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende que está en mejores condiciones de poder cumplir, ¿bien? Y que imponerle las costas al alimentado o a la madre, que es la representante generalmente del menor, del niño, niña o adolescente, traería de alguna manera un detrimento, aparejado un detrimento considerable en la economía, en el patrimonio, dado el carácter alimentario, ¿sí? Así que no sé si fue claro con la respuesta, pero básicamente a eso hacemos referencia, ¿sí? Y en relación a lo que decía David, creo que era. Profe, disculpe que lo interrumpa antes de que Sí, cambie de tema. sí. Igual me parece que a lo que se refería la compañera no eran los alimentos en sí, que sería un derecho que le corresponde al alimentado, sino al reembolso al que tiene derecho el progenitor que se hizo cargo de todos los gastos antes de la interposición de la demanda, Le ¿no? repito, en Eso es lo realidad que... está bien la pregunta que hace Verónica, ¿sí? Está bien la pregunta que hace Verónica. Justamente no puedo pedirle reembolso si no hago interpelación. Bien, si yo no hago una interpelación por un medio fehaciente, no tengo derecho, por lo cual, en realidad, quedaría a discrecionalidad o a la voluntariedad del otro progenitor si quiere reembolsar o no los gastos. Bien, por eso es importante hacerlo por un medio fehaciente, porque, como bien dice, las palabras vuelan, los escritos quedan. Es decir, que si yo no hago una interpelación por el medio fehaciente, por medio, digamos, habilitado, no tengo derecho a pedir reembolso. Bien, por eso lo podría hacer, pero voy a quedar sujeto a la discrecionalidad. Bien, ahora también existe un tema de prueba ahí, bien, donde uno tendrá también que acreditar y decir, bueno, yo sí le pagué, bien, y si tengo un recibo, buenísimo. O, por ejemplo, si incurrí en algún gasto, por ejemplo, educación, no sé, hay recreación, vestimenta, salud, etcétera, puedo intimarlo, yo por ejemplo, por medio de una carta documento, a que reembolse 50% de los gastos correspondientes a eso. Pero eso ya quedará sujeto a una discrecionalidad o voluntariedad. Por eso es importante que hagamos la mediación o hagamos la demanda de alimentos, porque si no, no existiría de alguna manera la exigencia. Más allá de que los obligados a la cuota alimentaria o a los alimentos propiamente dichos son ambos progenitores. Siempre igual se entiende que el progenitor no conviviente tiene derecho a pasar, perdón, tiene obligación de pasar una cuota alimentaria, ya sea dinero o en especie, y que el progenitor que convive con el niño no tiene como que demostrar eso porque se entiende de que está asumiendo el costo de vida cotidiano de ese niño, ¿sí? No sé si se entiende la respuesta. ¿Mm? Eso se da Sí. después de la conciliación, ¿no? Lo provisorio. Sí, lo que pasa es que te repito, depende en qué jurisdicción se encuentren. En algunas provincias hay conciliación familiar, en algunas provincias hay mediación prejudicial, en otras provincias existe mediación extrajudicial, ¿sí? En Salta tenemos lo que se conoce como mediación extrajudicial, ¿sí? Por ejemplo, en Buenos Aires existe lo que es la conciliación o existe la mediación prejudicial, ¿sí? En algunas provincias tienen incorporado lo que es la mediación familiar propiamente dicha. Depende en qué jurisdicción ustedes se encuentren. Lo que sucede es que en algunas provincias lo ponen como un requisito de admisibilidad de la demanda que previamente vayan a mediación o a conciliación, porque si no, no le aceptan la demanda, ¿sí? Y en otros casos directamente le admiten por cuestiones de urgencia, porque
supongamos, hasta que hacemos la mediación, es difícil localizar al otro progenitor por los domicilios y demás, entonces pedimos una medida cautelar de alimentos provisorios que tiene el carácter de urgente, justamente dada la cuestión alimentaria, donde no puede esperar, ¿no es cierto?, de que se notifique a una persona hasta que vaya a la mediación para tratar de fijar una cuota alimentaria que pueda cubrir las necesidades mínimas y básicas de un niño, ¿sí? Entonces, en ese Cuando la sentido, cuota sí, perdón, siguiendo con el tema, cuando la cuota es insignificante, más allá que se puede pedir por una ampliación, pero no tiene recursos, se puede ir eh, por línea ascendente o no. bien, está buena tu pregunta, Cristian. Sí, generalmente, a ver, insignificante te diría que no sería el término correcto, sino más bien insuficiente, ¿bien? Resulta insuficiente Insuficiente, la perdón. cuota alimentaria, ¿bien? Sí, perdón. Eh, a eso es lo que voy. Cuando la cuota no alcanza a cubrir las necesidades básicas, mínimas, en ese caso nosotros tenemos la posibilidad de ir contra los abuelos, ¿sí? Los Ah, abuelos son obligados subsidiarios, ¿bien? Es decir, que responden sí, ante la falta, ¿no es cierto?, de poder cumplir con la cuota alimentaria, ya sea de manera de los total o progenitores. de manera parcial, ¿sí? Por ahí capaz que, no sé, se fija una cuota alimentaria de 50.000 pesos, bien, porque el papá no tiene, o el progenitor no tiene cómo demostrar, o está desempleado, y bueno, se fijó eso, y nosotros tenemos conocimiento que los abuelos son jubilados o que tienen un comercio y que tienen un buen pasar económico, nosotros ahí podemos hacer una cuota, digamos, complementaria para cubrir lo que no pueden cubrir el progenitor. O bien ir directamente contra los abuelos, pero siempre emplazándolos o citándolos primero al progenitor, que es el obligado principal. Sí, tiene que ir ¿Sí? en orden de Por ahí prelación. sucede, claro, por ahí sucede que no está el abuelo, los abuelos fallecieron o no tienen los medios o los recursos necesarios. Entonces, en ese caso, voy a ir, por ejemplo, contra un tío. ¿Bien? Uno va a ir, inclusive, hoy jurisprudencialmente hasta se está yendo contra otros parientes, que quizá no son ni línea ascendente ni cuarto grado, sino por ahí es un tío lejano, se ha admitido o se ha admitido inclusive contra el progenitor afín, ¿bien? Que inclusive se haga cargo de la cuota alimentaria. ¿Bien? Claro. Sí. Natalia Bruno. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo lo que Sí, propongo es tal vez hacer un ejemplo práctico de esta consulta, de esta sí, duda que nosotros teníamos con las distintas compañeras, como para que quede sí, claro este sí, artículo del 669. Una vez que yo interpongo la demanda o interpelo al obligado de manera sí, fehaciente, para poder sí. pedir el reembolso de esos gastos que yo hice, ¿sí?, antes de la interposición de la demanda o de la interpelación fehaciente. De ahí para atrás, tengo un año o dos para juntar comprobantes para poder pedir ese reembolso de los gastos que hice. Les repito para que sea claro. Bien, los alimentos, voy a leer textualmente el código. Los alimentos se deben desde el día de la demanda. O sea, yo planteé la demanda hoy 7 de mayo, quiere decir que yo puedo exigir desde el 7 de mayo para adelante. ¿Bien? Ahora dice, o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo inicié una mediación un mes antes, 2 meses antes, a mí me habilitaría a poder pedir el reembolso de los gastos, bien, en los cuales hubiera incurrido yo como progenitor, al otro progenitor, a contar desde que yo inicié la mediación o la conciliación, ¿sí? Yo hace rato di una respuesta diciendo de que uno puede interpelarlo, ya sea de manera verbal y demás, pero no va a ser un medio fehaciente. Entonces yo, si quiero tener derecho a reembolso, ¿qué aconsejaría en la práctica tribunalicia? Que uno haga una carta documento, inclusive puede ser anterior a la mediación, y eso ya constituye un medio fehaciente, en la cual yo suscriba, y de manera muy clara y precisa, de que no ha abonado, por ejemplo, los alimentos correspondientes a los últimos 6 meses, por darle un ejemplo,
y que ha incurrido en gastos extraordinarios que no han sido abonados y que corresponde pagar el 50%. De esa manera, a mí me habilita a pedir. No es que hay un año, como usted dice, así nomás, dice llanamente, sino que tiene que haber una interpelación previa. Pero si yo por la carta de documento le digo y le manifiesto, el otro deberá de contestar la carta de documento, ya sea consintiendo y asintiendo lo que yo estoy manifestando o desconocer eso. Con lo cual, si se produce un desconocimiento, quiere decir de que no vamos a poder tener derecho a reembolso de los 6 meses anteriores o de los 2 años anteriores, porque hay una negativa en ese sentido. Con lo cual, el medio habilitado que usted va a tener va a ser la conciliación, la mediación o directamente la interposición de la demanda. Es decir, por eso cuando no confundan lo que es la prescripción de la acción, que es el derecho a pedir los alimentos, por ejemplo, les pongo un ejemplo gráfico. Supongamos que yo ya hice la interpelación de la mediación, fracasó la audiencia de mediación, vamos a juicio. ¿Bien? Hoy 7 de mayo, vamos a juicio. Yo hice la mediación hace 3 semanas atrás. ¿Bien? Yo, al momento de hacer la demanda de juicio, puedo exigir los alimentos desde la mediación, hace 2 semanas atrás, mas no podía exigir alimentos desde antes de la mediación. ¿Bien? A eso se refiere, ¿sí? Pero si yo mando una carta de documento exigiéndole o comunicándole el reembolso de un gasto extraordinario, yo puedo acompañarlo eso como prueba y eso podrá ser tenido a consideración del juez interviniente para su reembolso, su reintegro o no. ¿Bien? Ahora, esto está íntimamente también ligado con el tema de qué pasa si yo pagué mal los alimentos. Por ejemplo, pagué la cuota alimentaria de abril, ¿no es cierto?, y después me olvidé y volví a transferir y volví a pagar abril. ¿Qué pasa? ¿Se computa como mayo o va como pago de abril? ¿Qué creen ustedes? Se computa como un pago a cuenta para el mes siguiente. A ver, ¿quién da más? Dice. Se computa como mayo. A ver, ¿quién más, chicos? A ver, ya que están despiertos, lo voy a aprovechar a ustedes. Yo lo que me aparezcan acá le voy a ir preguntando. A ver, Profe, Cristian. ¿puede volver a plantear la pregunta, por favor? Sí, exacto. ¿Qué Eso pasa? Está como Natalia. Perdón, yo estoy como Natalia. ¿Cómo? Se computa para adelante. Claro, la pregunta sería, Luz, lo siguiente. ¿Qué pasa si yo pagué mal? Pagué 2 veces abril. ¿Se computa para el mes siguiente? Pagué mal, lo perdí, tengo derecho a que se reembolse. Ah, puede pedir el reembolso, entonces. Sería. puede pedir el reembolso o si no, dejarlo a cuenta para el mes próximo. Bien, ¿quién más? Dice pago indebido, no sé quién me Hola. escribió ahí pago indebido. Y el que paga mal paga 2 veces. Ahí está. Ahí está la respuesta. Bien. A no ser que tenga algún acuerdo con la progenitora o el progenitor de que le tome a cuenta, no sé, digo, Tal cual. pero Ahí el que quedamos pague mal paga 2 sujetos, veces. si no tenemos acuerdo, quedamos en la discrecionalidad. Y eso es complicado. Lo que pasa es que no hay derecho a reembolso de alimentos. Si yo pagué mal, digo, no le puedo exigir que me devuelva la cuota alimentaria. Pagué mal, listo. Ya quedaremos, ¿no es cierto?, a discrecionalidad básicamente de la contraparte. Lo que sí hay que tener presente, y es fundamental, que muchas veces cuando nosotros tenemos la cuestión de los alimentos o los pagos indebidos, esto se aplica no solamente en cuestiones alimentarias, ¿no? Se puede aplicar tranquilamente con una deuda, ¿no?, que uno tiene con el acreedor, y bueno, pagué mal, paga 2 veces. Por ejemplo, puede ser que puse mal el número de cuenta y no pagué en la cuenta judicial y pagué la cuota alimentaria en donde, por ejemplo, lo pagué en el CBU personal de la cuenta de caja de ahorro de la madre, ¿bien? De la progenitora. No lo pagué en la cuenta judicial. Y después, una vez que se presentan el expediente, me dicen, me intiman al pago diciendo de que no pagué el mes de abril porque figura en el movimiento de cuenta judicial que no pagó.
Bien, y yo acompaño el comprobante y digo, señor juez, sí pagué. Y advierten que paguen la cuenta judicial y no se computa como alimento. Bien, con lo cual no puedo pedir derecho al reembolso en ese sentido, ¿sí? Por eso acá vi que puso alguien en los alimentos no son reembolsables, o sea, no tengo derecho a reembolso. O sea, si yo pagué mal, listo, pagué mal, ¿sí? Lo que sí tengo derecho a reembolsar es si yo soy progenitor, hubo una situación extraordinaria, algún gasto extraordinario, como puede ser alguna situación, un imprevisto de salud, por ejemplo, se pagó sobre alguna práctica profesional y demás, y ahí sí corresponde que sean pagados en partes iguales. Y ahí yo podré exigirle al otro progenitor el reembolso de esos gastos en los cuales ha incurrido o he incurrido yo al 100%, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Que lo tengan bien en claro. ¿Alguna duda? Luz quedó ahí con la mano levantada. Sí, profe, era para unirme a lo que por ahí decía Natalia. Sí, ahora quedó un poco más claro. Y le quería preguntar por ahí en su experiencia si este derecho al reembolso se suele utilizar o no, porque he leído que por ahí a veces es tan engorroso todo el proceso de alimentos y que el juez fije bien por ahí el porcentaje, que bueno, es subjetivo también a criterio de cada uno cuál es lo justo o lo que corresponde, y que por ahí, bueno, leí justamente textual que decía, con suerte te dan los alimentos en el porcentaje que corresponde y mirá si vas a pedir el reembolso, como que esa era la idea. Por ahí no es el lenguaje muy técnico, pero No, sí creo te que en la entiendo. práctica por ahí es un mundo. Miren, yo tengo casi 15 años de ejercicio de la profesión. Me dedico a esta rama del derecho fundamentalmente. De hecho, bueno, uno tiene experiencia sobre la temática, pero también tengo una especialidad en derecho de familia. La verdad es que el derecho de reembolso no es utilizable mucho, por lo menos en lo que es el foro de la provincia de Salta, en la cual yo litigo, no es muy utilizable. Por ahí se da más en el ámbito de mediación, porque sabemos que por ahí judicialmente los jueces tienen un criterio mucho más restrictivo, haciendo referencia al tema que habíamos hablado desde la interpelación, ¿bien? Entonces, como que si yo no lo interpelé, no lo van a tener en cuenta el reembolso, ¿sí? Salvo que ya haya sido homologado judicialmente o ya haya una sentencia, ahí sí y no se cumple eso, bueno, los jueces ahí sí te hacen las intimaciones al otro progenitor que esté incumpliendo y se le da un plazo de 5 días para que cumpla con la obligación por el reembolso, ¿sí? Pero eso es un criterio muy, muy particular, un criterio restrictivo en ese sentido. Pero sí, uno como abogado, y más cuando está en el ámbito de mediación, te da otra amplitud para, de alguna manera, tratar de darle soluciones a la gente. Entonces, en este sentido, uno ahí puede hacer el planteo y, bueno, por ahí la otra parte cede y reconoce, ¿bien? O muchas veces sucede que vamos a la mediación y el progenitor dice, doctor, yo pagué, yo nunca dejé de pagar los alimentos, pagué siempre los alimentos, pero no tengo ningún comprobante, ningún recibo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bien, no tenemos cómo probar. Pero también ahí van a depender de qué lado estén ustedes. Si yo soy el abogado del progenitor, que es el alimentante, Claro. y yo digo, bueno, siempre pagué y no tengo cómo probarlo, y desde el otro lado me dicen, mire, doctor, que no me paga hace 2 años, ¿eh? Bueno, pero tenemos que ver de acá para adelante. Lo que está atrás no tenemos constancia, ya está. Por eso digo, depende de la postura de cómo uno esté, en qué ámbito esté y cómo esté. Si yo voy a una etapa de juicio, indudablemente si voy a pedir los alimentos provisorios, sale el alimento provisorio, se hace una audiencia preliminar, donde se trata de conciliar, el juez le da la última posibilidad a las partes para que se pongan de acuerdo, y en ese sentido sucede que puede ser que se arribe un acuerdo, se confirme la medida cautelar,
o se fija un alimento superior, o no hay acuerdo y sigue el juicio hasta que se dicte sentencia. Y el juez, en base a la prueba que se produce, trata de establecer, de acuerdo al caudal económico del alimentante y las necesidades del alimentado, justamente cuál sería la cuota alimentaria más justa, por así decirlo. Lo que pasa es que con la realidad actual que tenemos, pocas son las cuotas alimentarias que terminan siendo 100% justas o que se ajustan a la realidad de cada familia. Entonces, siempre es aconsejable, y esto ya es un consejo más bien desde la experiencia de la profesión, cuando ustedes tengan un caso el día de mañana, si tienen la posibilidad de hacer un acuerdo por mediación o conciliación, vayan por ese lado. ¿Por qué? Porque nada mejor que el acuerdo salga de la decisión de las partes. Porque en juicio, más allá de que uno tenga su postura, el que decide es el juez, es un tercero. Y a veces el juez no tiene en cuenta por el volumen de causas, el caso en particular, bien, de cada familia. Y por ahí yo siempre le digo en las consultas cuando hago, no es lo mismo, porque no sé si ustedes han escuchado por ahí en los medios y demás, dicen, bueno, los alimentos del 20%, tienen que pasar el 20% de lo que gana el papá. Yo quisiera saber dónde dice que es el 20% en el código. ¿Ustedes leyeron algún artículo que diga que es el 20% que tiene que pasar? No hay ningún artículo que diga eso. Eso es más bien un mito urbano, diría así, ¿bien? Entonces, porque escucharon, porque lo encontraron en Google, etc. ¿Bien? Generalmente, en la práctica tribunalicia, tienden los jueces a establecer alimentos que oscilan entre el 20, 25 o 30%, teniendo en cuenta, obviamente, las particularidades de cada caso. Pero lo que sucede es que no es lo mismo, ¿no es cierto?, ser el 20% de 1.000.000 de pesos que el 20% de 200.000 pesos. ¿Bien? Entonces, por eso habrá que analizar cada caso en particular y ver cuál es lo más justo o lo que se ajusta más a derecho en este caso. Ahí, recuerdo recién uno de sus compañeros dijo la posibilidad de ir contra los abuelos. ¿Bien? Entonces, en ese caso, al resultar insuficiente, yo podría ir contra otro pariente. Sí, Natalia. Sí, lo que quería agregar es que en esta conciliación que se hace Sí. por experiencia propia, lo que uno puede acordar es también no establecer un monto en dinero, sino que el otro progenitor se haga cargo de determinados gastos del hijo, como por ejemplo colegio, actividades y demás. Y eso también lo que hace es un poco equilibrar esto de lo económico y la situación actual en la que atravesamos, si el juez te establece una cuota, suponete que se puede aumentar el 10% en julio, el 10% en enero, a la larga, ¿sí? Queda como desfasada, que es casi insignificante Sí, si por vos no eso. haces el reclamo, y eso o sea, te lleva a tener que hacer un reclamo de aumento de cuota alimentaria. Mira, lo que vos decís sí se aplica en algunos casos, pero también tiene algunas deficiencias, porque por ejemplo yo puedo pactar de que en el acuerdo se pague la cuota del colegio, pero resulta que después se lo cambia de colegio al niño y ya no va a un colegio privado, va a una escuela pública y ya no está cumpliendo, con lo cual no le pasa dinero para alimento o vestimenta, por ejemplo. ¿Bien? Igualmente, puede darse el caso también de que, como yo dije, se pueda pactar la cuota alimentaria a través de un pago en especie. También puede darse el supuesto de que sea una mixtura, ¿bien? Que en este caso, por ejemplo, que pase una cuota alimentaria y a la vez pague el colegio, ¿bien? O que pague el 50% del colegio y el otro progenitor absorba la otra mitad, ¿bien? Pero eso obviamente se va a dar dentro de un ámbito, como yo digo, de mediación, de conciliación, donde hay otro trato, ¿no? Ya en el juicio ya no existe ese diálogo, esa cordialidad. Por eso yo digo que siempre es mejor que la solución salga de las partes y no que un tercero te imponga la decisión, ¿sí? A veces una sentencia termina siendo a veces mucho más injusta que si hubieran acordado de manera voluntaria en una etapa extrajudicial o prejudicial, ¿sí?
pero está muy bien el ejemplo que diste, ¿sí? Igual siempre lo aconsejable es establecer como un parámetro, por así decirlo, el tema de establecer porcentajes. ¿Por qué? Porque justamente si yo pongo un monto fijo con la economía que tenemos en nuestro país, se me cortó la conexión, no sé si me escucharon. Hasta economía que tenemos en nuestro país. Claro, lo que le decía era que era muy común hace 20 años de que por ahí se establecían montos fijos. Entonces decía, bueno, le va a pasar 100 pesos de cuota alimentaria. Claro, cuando estábamos al 1 a 1. Ahí no había problema. Me ha pasado que han venido gente al estudio donde me trae una sentencia con una hoja bien amarillenta, ¿no? De hace 25 años, y me dice, doctor, yo nunca reclamé esto, y mira, me pasaba 100 pesos, y él me siguió pasando después 100 pesos, y nunca lo actualicé. Bueno, lamentablemente, ahí recontra mil prescriptos, ya ese niño ya tiene 40 años, ¿bien? Entonces, en ese sentido, hay que tener ojo, ¿por qué? Porque si nosotros establecemos montos fijos, podemos estar generando un perjuicio muy grande, lo que nos va a llevar a tener que estar haciendo mediaciones o acciones de aumento de cuota alimentaria cada tanto, ¿sí? Igualmente ustedes tienen que tener presente que en cuestiones de derecho de familia, ningún acuerdo es definitivo, ¿bien? Todo es dinámico, todo se va a ir cambiando, ¿no? Porque las circunstancias fácticas van mutando, van cambiando. Puede darse, yo voy a tratar de ser lo más práctico posible para que ustedes lo puedan graficar. Por ahí puede suceder que se establece una cuota alimentaria, que la mamá percibía la cuota alimentaria, pero de golpe los chicos, sus hijos dicen, quiero irme a vivir con mi papá. ¿Y qué pasa con la cuota alimentaria? La sigue cobrando la mamá y el papá dice, bueno, a mí me descontaron 700.000 pesos, mis hijos ahora viven conmigo, pero la madre no me quiere dar la cuota alimentaria. ¿Qué hacemos? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Y hacer una presentación con una demanda para que, o sea, contando esta situación y que se revierta. O sea, que la cuota alimentaria la pase la madre, que es lo que correspondería. Claro. Entonces, obviamente, si hay un expediente en trámite, que seguramente lo hay, vamos a comunicar estas circunstancias al juzgado. Vamos a decir que ahora se ha cambiado el centro de vida de los niños, que ahora el centro de vida está en el hogar paterno y no en el hogar materno, y que la madre no quiere hacer el reembolso de los alimentos, pese a que ella ya no está con los niños. ¿Bien? Y ahí sí podría plantearse que hay un enriquecimiento sin causa por parte de la madre, porque la madre estaría reteniendo los alimentos que son para los hijos y lo estaría usando para cuestiones distintas personales. Por ahí, si hay una buena cordialidad o no, pero se hace lo correcto, la madre podría seguir haciendo los descuentos, pero ella podría tranquilamente percibir el dinero y entregárselo al progenitor para que puedan cumplir con las necesidades básicas justamente de los niños, ¿sí? Estos casos son muy comunes, son muy recurrentes. Otra posibilidad es que, además de comunicar esta circunstancia al juzgado, podamos iniciar una acción autónoma que se llama cese de cuota alimentaria, ¿bien? Entonces, el cese de cuota alimentaria le va a permitir a este progenitor, a este papá, que cese la cuota alimentaria y donde nosotros vamos a justificar, vamos a aportar la prueba pertinente de que se ha cambiado el centro de vida, vamos a aportar testigos, vamos a aportar además, no sé, un certificado de residencia y convivencia, donde digan que viven, que conviven con él desde hace tiempo, etcétera. Vamos a pedir, por ejemplo, un informe ambiental, un trabajador social, etcétera, para que concurran al domicilio y hagan el trabajo de campo que es necesario para poder establecer y determinar que efectivamente viven con él y que necesitan esos recursos no para él, sino para los chicos, ¿sí?
Con lo cual, eso sería la acción. Muchas veces sucede, y esto es un criterio más bien de los jueces, de los juzgados, que con la sola comunicación que uno hace en el expediente principal, te recepcionan y bueno, se da el cese o te llaman a una audiencia para dar explicaciones, ¿bien? Para escuchar a las partes. Y otras veces te contestan la frase típica de los juzgados, que vaya por la vía que corresponda, ¿bien? La vía que corresponda es que nos están diciendo vaya por el cese de cuota alimentaria. Plantee eso como una opción autónoma, ¿sí? Entonces, eso es básicamente como para que ustedes lo entiendan. Yo primero les quiero agradecer el tema de que me hagan preguntas y consultas, porque de esa manera quiere decir de que están leyendo, quiere decir que les atrapó el tema y que hay algunas cuestiones que querían aclarar, ¿bien? Más allá de que yo haya tenido programada una clase, igualmente me gusta esto porque es más dinámico, ¿sí? Es Yo mucho tengo una más cuestión, práctico. Sí, dígame. siguiendo con esto que estamos hablando. Se le pasa la cuota alimentaria a la mujer, a la mamá, perdón, Sí, están separados, ¿no? sí. Se le pasa la cuota alimentaria a la mamá, pero la mamá eh, tiene que trabajar, por ende, lo deja sería con su suegra todo el día. ¿Cómo hacemos ahí? Bueno, es más común de lo que pensás, ¿bien, Cristian? Es muy Es común. más común. No solamente, no solamente con la abuela, se lo deja por ahí con algún amigo, con un pariente más cercano, lo que sea. Bueno, ahí también es fundamental el tema de la responsabilidad, ¿bien? Así como nosotros hablamos de obligación, que tiene que ver con la obligación alimentaria, que les repito, la obligación de los alimentos es de ambos progenitores. Bien, esto que quede bien en claro, porque también puede ser pregunta de examen, ¿sí? Y siempre le pido que lo aclaren cuando se le pregunta de quién es la obligación. Son de ambos progenitores. Lo que sucede en la práctica, que siempre el progenitor no conviviente es el que tiene que pasar la cuota alimentaria. Esta mamá, que por circunstancias que está trabajando, porque también tiene que trabajar, ¿bien? Para poder darle sustento, porque más allá que recibe una cuota alimentaria, ella también tiene que soportar los otros gastos que hacen al día a día de su hijo, ¿bien? Pero puede pasar que lo dejo con la abuela, lo dejo con una amiga, con un primo, con un pariente. Eso, Con la suegra, con la suegra. con la suegra, o eso ya queda en el ámbito de la privacidad de cada familia, ¿sí? Donde será una manera de dar Sí, soluciones. pero ahí, Bien. disculpe, A ver, pero, disculpe. sí, Ahí yo tengo una cuestión, porque está todo el día trabajando, supónganse, ¿no? Está mamá, sí, el papá también. El chico está con un familiar, con como usted la, dice, bueno, en este caso con la suegra. sí, con la abuela. Esta suegra le da de comer, lo cuida, ¿eso no vale? Les repito, si la mamá se fue a trabajar y el papá se fue a trabajar y cada progenitor fue responsable y le deja para darle de comer, no habría inconveniente, porque está dentro del marco de la disfuncionalidad y la convencionalidad de cada uno. Ahora, Profe, si la abuela le da de comer, hace justamente a un derecho de asistencia, o a un deber de asistencia, perdón, que le da el abuelo por el hecho de ser abuelo, ¿sí? Por eso yo digo, ojo también, porque hasta qué punto nosotros nos metemos dentro del ámbito de la intimidad de las personas, ¿bien? Sí, Luz. profe, siguiendo por ahí con lo que plantea Cristian, entiendo yo que, como usted decía, la responsabilidad de los alimentos y otras responsabilidades también es más bien una responsabilidad parental que le corresponde al padre y a la madre. Después ya es como más, como usted dice, una cuestión interna, una cuestión más íntima de qué acuerdo hay entre el familiar, la abuela, el tío, la amiga, y cómo ellos Es en la muy... interna como familia manejan el tema Sí. de los gastos, Miren, sea yo le el voy a... almuerzo, la merienda del chico y demás. Pero tema alimentos como tal, es una cuestión de padre y madre después. No Yo sé. le voy a dar, una respuesta. Voy a hablar de un caso particular que me tocaba a mí, ¿bien?
para que se entienda y en base a lo que preguntó Cristian. Tenemos dos demandas, una por alimentos y otra por cuidado y régimen comunicacional, ¿sí? Dentro de esto, en este caso el alimentante hace un planteo, yo voy por el alimentado, hace un planteo diciendo de que quería de alguna manera que se establezca un horario fijo para que hasta tanto se dé la audiencia pueda él comunicarse con su hijo, un horario fijo, y que el horario fijo era las 21 horas de lunes a lunes, ¿bien? Comunica eso y además comunica la situación de que los días miércoles iba a ir a comer con la abuela y que pedía que la madre, en este caso mi clienta, le abonara el 50% de lo que le tenía que dar de comer la abuela a su hijo, a su nieto, ¿bien? Entonces, en este caso, lo recepciona el juzgado al escrito y corre vista al asesor de menores e incapaces acá en Salta, donde da su dictamen. ¿Y qué dijo el asesor de menores e incapaces? Que eso obedece a la esfera de la intimidad de cada hogar y que no podía ni el juez ni el asesor opinar al respecto, salvo que existiera algún tipo de impedimento, por ejemplo, de contacto o alguna situación de violencia, etc. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque si bien el derecho de familia de alguna manera da cierta amplitud, hay cosas que nosotros, que son de orden público, y hay cosas que no son de orden público, que hacen en la esfera de la intimidad. Y representaría un peligro muy grande de que yo le diga, yo juez, supongamos, le diga, señora, tiene que darle todos los días, no sé, 2.000 pesos para que compre, para hacer la comida, aparte de la cuota alimentaria que está pasando. O sea, porque me estaría metiendo demasiado en la esfera de la intimidad. Esas son cosas que se tienen que abordar dentro del marco por eso del tema de la comunicación. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Si vos llegaste a juicio, quiere decir que no había comunicación. Quiere decir de que fracasaste todas las instancias previas. Entonces, es muy difícil que en la instancia de juicio haya algún acuerdo. ¿Bien? No digo que no sea posible, pero es difícil. Entonces, también si el juez impone, por ejemplo, un tema del régimen de comunicación, que era el tema que íbamos a hablar hoy, supongamos un tema del régimen de comunicación. Yo agarro y digo, bueno, fijamos una audiencia, hasta tanto salga la sentencia, vamos a establecer, porque así pasan las audiencias, le va a pasar, créanme, le va a decir después, bueno, papá, mamá no se ponen de acuerdo, yo digo que de lunes a viernes va a estar con la mamá y el sábado y domingo va a estar con el papá. Listo, no se habla más, se van, se retiran, firman el acta, chao. No los quiero ver más, dice. Hasta que dicte sentencia. Ahora, he aquí que no sabía que el padre trabajaba de jueves a domingo cerca de la frontera, que era camionero, que no estaba, y que por ende el fin de semana no podía estar con su hijo. ¿Bien? Ni se lo escuchó. ¿Bien? Para que él pueda hacer una propuesta. Y la mamá, de lunes a viernes, trabaja en tal horario y no podía llevarlo al colegio. Y no había nadie que lo lleve al colegio al nene. Por eso digo que es importante y es una responsabilidad muy grande el hecho de ser juez, más juez de familia, porque el juez de familia tiene que tener otros elementos que no lo tiene, por ejemplo, un juez civil y comercial, que no lo tiene, por ejemplo, un juez de derecho laboral o en el ámbito penal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros nos valemos, y esto recuérdenlo bien siempre, el derecho de familia con la reforma que hubo es el código, o yo digo, mejor dicho, el derecho de los principios. Porque nosotros en el derecho de familia, más allá de la normativa, nos manejamos mucho con principios. Y esto del tema del principio le permite al juez ir
acomodando ciertas situaciones para que haya mayor equidad o mayor justicia. Por ejemplo, sucede en la práctica que yo hago la demanda, soy el actor, el otro es el demandado, y ninguno pidió, por ejemplo, una prueba que tiene que ver, por ejemplo, una prueba psicológica, una pericia psicológica, para ver si están aptos para el cuidado de los niños, o no hizo una inspección ambiental, etc. ¿Bien? En virtud del principio de oficiosidad, el juez puede hacerlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él trata de advertir de que esa prueba es importante y que ninguna de las partes lo pidió. Ahora, esto va en contraposición a cuestiones procesales, por ejemplo, como el derecho civil en general o el civil y comercial, que ustedes saben muy bien que el impulso del proceso lo tienen las partes y que el juez no puede de oficio tomar una medida, una prueba. ¿Bien? Esto es una excepcionalidad en el derecho de familia. ¿Bien? Y eso cuando ustedes ven un civilista férreo que va a litigar en derecho de familia, esto no lo entiende. Dice, no, esto viola todos los derechos y la garantía y el derecho de defensa en juicio y todo lo demás. Y en realidad, acá está por encima del derecho de defensa, sino más bien el interés superior del niño. ¿Bien? Entonces, en ese caso hay un principio que está por arriba, en definitiva, del proceso en sí. ¿Sí? Entonces el juez puede tomar medidas, ¿bien? O disponer medidas o medios de prueba que no han sido solicitados oportunamente por las partes, ¿sí? Básicamente a eso es donde nosotros tenemos que aportar o apuntar de alguna manera. Y de ahí el juez con esa prueba, porque muchas veces dice, bueno, voy a pedir una medida cautelar porque yo quiero tenerlo a mi hijo, quiero tener el cuidado personal unilateral. ¿Y el juez cómo va a tomar una decisión preliminar si previamente no hizo una pericia psicológica, psiquiátrica, toxicológica, una ambiental, para ver si ese papá o esa mamá está en condiciones de realmente asumir al 100% el cuidado del niño? Bien, entonces hay ciertos elementos que en primera instancia no son tan fácilmente demostrables y se necesita producir pruebas, ¿sí? Salvo que yo haya acreditado, por ejemplo, que haya una situación de violencia, que haya acreditado un expediente de violencia familiar y demás, donde yo haya intervenido algún organismo como Secretaría de Niñez, etcétera, donde se hayan dispuesto algunas medidas de protección para ese niño que ha sido, por ejemplo, violentado y que dicen, bueno, hemos dispuesto que va a estar a cargo, por ejemplo, de la mamá o a cargo de la abuela, porque ninguno de los progenitores está en condiciones de asumir su rol como papá o mamá, ¿sí? Entonces, esos son casos excepcionales, ¿sí? Pero por eso digo, son temas, si ustedes ven, todo se relaciona con todo. Y la idea también de la cátedra, en este sentido, es que ustedes, así como estamos trabajando ahora, ida y vuelta, y que razonemos, es de que ustedes van a ver que tanto en los parciales como en los finales siempre hay casos prácticos, ¿sí? Con lo cual, el caso práctico es fundamental que ustedes hagan este razonamiento que hemos venido haciendo a lo largo de la clase. ¿Esto qué le va a hacer? A nosotros nos va a dejar bien claro con las explicaciones que ustedes hagan en los exámenes de que realmente comprendieron la materia. ¿Bien? Y que no es solamente repetir, bueno, ¿qué dice el 669? Que está bárbaro que lo sepan. De hecho, tienen que saberlo. Pero no nos quedemos solamente con la letra de la norma, sino vamos más allá. O, por ejemplo, ¿cómo se hace un convenio de mediación? ¿Alguna vez alguno tuvo en manos un convenio de mediación? ¿Alguna vez tuvo, por ejemplo, una demanda de alimentos, una demanda de cuidado? Algunos quizá por la profesión, por el trabajo, tienen ese contacto, pero hay otros que no. Entonces, esa es la idea. Nosotros también, justamente hoy, tuvimos una reunión de cátedra y estábamos hablando de esto, ¿no? De la participación en el foro y demás, y de ir incorporando y también para que ustedes vayan haciendo por ahí, obviamente, trabajos prácticos, tengan curiosidad, busquen en internet modelos de acuerdo, también tengan de mediación, cómo es en su ciudad.
Esto no es un dato menor. La Argentina, al ser federal, cada provincia tiene sus códigos procesales, ¿sí? Y a veces puede haber líneas generales, pero también hay muchas diferencias muy grandes entre una provincia y otra. Por eso yo le marcaba recién que en algunos lugares existe la mediación y en otros lados existe la conciliación familiar, ¿sí? Aguárdame en 2 segundos que enchufo la computadora porque si no se me apaga la computadora. Ahí está. Si no, se me corta la clase y no quiero cerrar así nomás. Bueno, básicamente, esa es la idea de alumnos, ¿bien? O sea, que sea un ida y vuelta a las clases. Bueno, está bien, yo ahora me han usado como libro de consulta, pero bueno, para eso estamos, para darles respuestas y que ustedes se saquen las dudas, porque ustedes tienen que llegar al parcial y al final, ¿no es cierto? Con certezas, no con dudas, ¿bien? Yo les aprovecho para comentar algunos libros, no sé, a ver si yo voy a mostrar un libro que les recomiendo de Derecho de Familia, no sé si se ve ahí. ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve, profe. Gabriel, ¿cuánto, profe? No se lee bien Sí, el apellido. ahí está, a ver, voy a ver si puedo acá. Ahí está, ahí escribieron, ahí me habilitaron el chat. Yo voy a escribir acá, Gabriel B. Drosian, ¿sí? Este es un autor que tiene un manual de derecho de familia que les recomiendo, es bastante actualizado, es un especialista en derecho de familia, profesor de la UBA, de la USAL, etc. Después, bueno, otro libro que este ya es más conocido, que solo lo tienen, de Marisa Herrera, ¿sí? De Marisa Herrera, Manual de las Familias, ¿bien? De Derecho de las Familias. En lo posible traten de buscar la que es la segunda edición de Marisa Herrera, porque esa está ampliada, ¿sí? Está actualizada y ampliada. Y después hay un librito de Claudio Belucio. Belucio tiene una colección de libros, que esto ya desde el punto de vista más práctico, por ahí si pueden lo googlean, lo buscan a Claudio Belucio, que esto le va a servir más que nada sobre el tema de cómo hacer los convenios y las demandas, que les puede servir muchísimo como guía. Esto indudablemente no se confíen, porque esto ustedes lo tienen que ir adaptando, teniendo en cuenta el derecho local, ¿sí? De cada provincia. Así que bueno, chicos, Solari también, ese no hace falta que nos, ese va de cajón, chicos. Solari, ese libro y sobre todo ese autor, así es, de Néstor Eliseo Solari, así es. Este es buenísimo, sí. También lo conozco al doctor, lo conozco a Belucio, siempre vienen acá a disertar, así que son excelentes. Solari, ¿por qué le digo? Hoy Porque hablaba, sí, hoy hablaba de alimentos, hoy hablábamos de sí, alimentos, perdón. sí. Belucio en su libro dice hasta 5 años se puede pedir, o se podría pedir hasta 5 ¿Quién? años ¿Qué como Belucio? el Código de Vélez Arfield. ¿Pero qué Belucio? ¿Claudio Belucio? Sí, ya lo tengo. O Augusto César o César Augusto, no me acuerdo cuál era el nombre primero. Porque hay dos Belucio, ¿sí? ¿No? Claro. En Claudio, el código de Vélez eran 5. sí, Todos los autores hoy claro. son contestes, incluido Belucio Claudio, que son 2 años, ¿sí? Así que ese es el plazo de prescripción. Sí, el de Solari les decía, justamente hoy lo hablábamos en la cátedra, en la reunión que tuvimos, el doctor Martín García Caíncio, que es el titular de la cátedra, es el libro que más recomienda para el estudio, el de doctor Solari, ¿sí? Así que es un autor clásico, pero que también se adapta, si ustedes observan, ahí creo que Natalia fue la que lo mostró el libro, ¿no? Natalia, ahí muéstralo de nuevo, acércalo más, a ver. Ahí Natalia pone, dice, ¿qué dice? El derecho de las familias. Eso ya te está marcando de alguna manera de que no existe un solo tipo de familia.
Y bueno, y lo mismo pasa con el libro de Marisa Herrera. En cambio, los otros libros hablan de derecho de familia. ¿Bien? Dice, profe, el tema que teníamos para hoy lo vemos en otra clase. Bueno, vamos a tratar que sí. Yo traté lamentablemente tenemos una horita, pero tratamos de que sean, más bien que la aprovechen. Yo la verdad, mucho el tema del régimen de comunicación no es un tema complejo, lo pueden leer tranquilamente, igualmente estoy a disposición, pueden hacer algún tipo de consulta, tanto a mí como a los demás profesores. Lo que sí es importante, que se hayan sacado las dudas, porque el tema de alimento es un tema muy importante y que se toma sí o sí en los exámenes. Así que, digamos, no lo tomen esto como una clase desaprovechada, sino al contrario, muy aprovechada, porque se sacaron las dudas, que quizá quedaron ahí cositas colgadas, que les va a servir indudablemente en el parcial y también en el final, ¿sí? Así que bueno, ya hemos dado respuestas, sobre todo a las dudas que tenían que ver del reembolso, de la prescripción de la acción, etcétera, que son muy importantes, ¿bien? Sobre todo la prescripción, que para que le queden claro y se lo graben, es de 2 años, no de 5 años, ¿bien? Esto es fundamental, ¿bien? Porque también al momento de exponer o cuando se le pregunten a ustedes en el examen o en el final, si ustedes me dicen 5 años, y bueno, yo voy a decir, no estudiaron, no estuvieron en la clase del 7 de mayo, ¿bien? Entonces, si me dicen sí, 2 años, quiere decir que sí prestaron atención, ¿bien? Bueno. Le ponemos código de Vélez, decía 5. El código de Vélez decía 5, le decíamos. Eso lo pueden contar como algo anecdótico, ¿bien? Eso lo pueden contar para enriquecer más el examen. Acudimos a la fuente. Claro, por ahí pueden decir, bueno, en la ley de 12 tablas, no, mentira, en la ley de las partidas, pero derecho indiano, uno todo lo que puede enriquecer, ¿bien? Al examen, eso hacia la excelencia, eso ya depende de usted, ¿bien? Básicamente nosotros, y sobre todo en el parcial, queremos que ustedes sean concretos, ¿bien? Pero en el examen tienen que lucirse, entonces mientras más se lucen, mejor. Lo que quiere decir que no solo saben lo básico y lo elemental, sino que me pueden aportar algo más, ¿bien? Si usted me dice, Cristian, en el examen, en el código de Vélez Sarsfield, la prescripción de 5 años, yo digo, tiene en cuenta cómo era antes y cómo es ahora, ¿bien? Y si se pone solamente lo de los 2 años, también está bien, pero lo otro le da como un plus, ¿sí? Así que bueno, chicos, los dejo, y bueno, será hasta otra oportunidad, ¿no? Éxitos en todo el examen. Una consulta del parcial, además del Dígame. caso práctico, que no sé si va a ser un caso, 2 o bueno más, ¿va a haber pregunta teórica también o solo desarrollar el caso? Generalmente es una pregunta teórica y un caso práctico, pero muy concreto, ¿bien? Porque imagínense que son como 500 alumnos en todo el sistema. Así que tenemos que ser muy concretos. Dale. Buenísimo. Y ustedes tienen que dar respuestas concretas, ¿sí? En el final ya es diferente, ¿sí? Así que bueno, chicos, los dejo, les mando un abrazo y bueno, muchas gracias por la atención y la participación. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao, chao. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chau, chau.